Dios bendiga a cada uno de los amados de la iglesia Casa Pan de Júbilo o Pan de vida de nuestro amado Pastor Gocho y la pastora Xiomara. Muchas bendiciones. Hoy retornamos en el estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia y hoy vamos a comenzar con la historia de Israel para poder entender bien el Pentateuco, que es el antiguo pacto, y poder captar y entender también el nuevo pacto, que es a través de la sangre de Cristo. Y nos llena de orgullo, nos llena de gran bendición que se conecten cada uno de los amados de la iglesia Casa Pan de Vida, de nuestro amado Pastor Gocho. Nuestro saludo, y a nuestra amada pastora Xiomara, su esposa. Muchas bendiciones y lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu presencia estamos, Señor, reconociendo, Señor amado, tu grandeza, para pedirte, Dios, que tú te lleves nuestras cargas, nuestras aflicciones, te lleves todo aquello que puede impedir, Señor amado, el aprendizaje de tu palabra, Dios. Háblanos a través de ella, quita nuestras vendas religiosas, Señor amado, todo pensamiento, toda carga, toda ligadura que quiere impedir, Señor amado, que recibamos el pan de la enseñanza. Señor amado, echamos fuera todo aquello que quiere impedir tu presencia en nuestra vida. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor amado, para vivirla, para practicarla cada día más, Señor. Escríbela como le escribiste los 10 mandamientos en tablas de oro. Escríbela en nuestros corazones, porque de la abundancia de nuestro corazón así hablará la boca. De lo que abunde en nosotros va a hablar nuestra boca. En tus manos encomendamos este estudio bíblico. Bendice a los amigos y hermanos y los pastores de Casa Pan de Vida, el pastor Gocho y la pastora Xiomara, y bendice la iglesia Génesis, Señor amado, a los que están y a los que vendrán de camino, y a los que no pudieron estar, bendícelos igualmente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahí yo creo que no se ve lo que tengo en la pantalla, pero vamos a comenzar. Pueden sentarse, amén. Para hablar de la historia de Israel, para comprender los porqués del antiguo pacto, los porqués del nuevo pacto, que Jesucristo significa la gracia, el don de la gracia. Es necesario y es importante retocar la historia de Israel para conocer de las parábolas de Jesús, culturas, tradiciones, lo que pasaba en Israel. Es necesario conocer a preámbulo cómo comenzó Israel. Según Génesis, y no las llaves del reino, sino el libro de Génesis, que es donde da preámbulo a todo esto. La Biblia dice que fuimos predestinados antes de la creación del mundo, lo dice Pablo en Corintios, que nosotros estábamos pensados en la mente de Dios antes de la creación y la fundación del mundo. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la historia de Génesis? Porque ese es el comienzo tanto de Israel como de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo forma todo en Génesis. Si vamos al primer capítulo de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. No es que vamos a tocar el libro de Génesis hoy, no, vamos a hablar de la historia, pero para llegar a la historia es necesario conocer los comienzos de Israel. Amén. ¿Y cómo comenzó Israel? Israel comenzó Dios creando los cielos y la tierra, y según Génesis 1, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Amén. Pero hay algo que yo quiero, siempre hay del versículo 1 al versículo 2 hay un espacio. Hay un espacio. Yo quiero que alguien me busque Ezequiel 28, lo dejé afuera, allá. Búscame, donde tengo una servilleta así, allí encima de la isla, tengo una servilleta. Ezequiel 28, el profeta Ezequiel 28. Esa Biblia, amén. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Porque para hablar de ese preámbulo de la creación es necesario conocer algo que es bien importante. Dice la Biblia, gracias Luisito, fuimos predestinados antes de la creación del mundo. Ezequiel 28, 12 al 19. Dios nos pensó, la gente dice que no creen en la predestinación, pero fuimos predestinados antes de la creación del mundo. Israel ya estaba pensando en Dios, ya Dios sabía el fin desde el principio. Amén. Y dice, esta parte es bien importante porque para Dios crea al universo y todo lo que Dios hace es bueno y perfecto, ¿verdad que sí? Amén. Pero hay algo que me preocupa de Génesis 2 que dice, y la tierra estaba desordenada, y Dios hace algo desordenado y vacío. Ok, vamos a buscarlo en Ezequiel 28 del 12 al 19. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová, el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De quién están hablando aquí? De Lucifer. De Lucifer están hablando aquí, de Satanás. Lucifer bueno y Satanás por malo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. O sea que el enemigo estuvo en el huerto del Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. ¿A dónde fue creado? En el Edén. Y fíjese en todas las características y todo lo que Dios creó a ese ángel, a ese querubín precioso. Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló la maldad en ti, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé
de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, pues te pondré para que miren en ti. O sea, el enemigo, el querubín precioso, fue creado en el huerto del Edén, antes de Adán, antes de Eva, ya él estaba allí. Pero cuando se quiso enaltecer por encima de Dios, ahí fue que vino la situación grande. Fue despojado él y 3/4 partes de sus ángeles fueron lanzados a la tierra. De ahí es el desorden de lo que Dios creó en el versículo 1, que hay un lapso de tiempo en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque Él vino a robar, a matar, a destruir. Él vino a dañar la creación de Dios. Si usted busca Isaías 14, Isaías capítulo 14, búsquelo un momentito. Búsquelo un momentito, por favor. Isaías 14, capítulo 14, verso del 12 al 14. Alguien que me lo lea. Amén. Isaías 14, 12 al 14. ¿Lo tienes, Mayra? Amén. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Fíjate, y nos podemos quedar, y esto tiene que ver con la historia de Israel, porque la historia de Israel comienza con Adán y Eva. Amén. ¿Qué sucede? Ezequiel 28 me dice dónde fue creado y cómo fue creado. Pero Isaías me dice cómo fue lanzado porque quiso enaltecerse mayor que Dios. Quiso ser más grande que su creador. Óigame, el que fue creado quiso ser más grande que su creador. Qué lindo. Y entonces fue lanzado a la tierra. Y por eso es que usted ve esa diferencia del capítulo 1 de Génesis, versos 1 y 2, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Él desciende como fuego con sus demonios, desordenaron lo que Dios había comenzado a crear. Ve, fíjese que después en Génesis Dios está reorganizando lo que ya creó. Él tuvo que empezar pues, a separar las aguas, separar el sol de la luna, hacer la noche del día, etc. Y comienza, pero ya Satanás está en el huerto del Edén. Ya Satanás está en el huerto del Edén. Ahí comenzamos con la historia de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. A mí me da gracia porque hay películas que empiezan a hablar de la creación y ponen al hombre con ombligo. Adán no tenía ombligo. Adán no nació de una mujer, nació del polvo. Y presentan a Eva con un ombligo. Mire, tápenlo porque ellos no fueron creados, ellos fueron creados por Dios. Ajá. Y ahí no había ombligo. El ombligo es cuando está el cordón umbilical, etcétera. Nada, pero esos son detalles de Hollywood. Después yo se los hago pasar a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Dios crea a Adán y a Eva, le dice,
crea a Adán y lo planta en el medio del huerto y le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de aquel árbol no comerás, que es el árbol de la vida, del bien, del mal, de la ciencia, etcétera. ¿Qué sucede? A Dios no le gustó que el hombre estuviera solo. Él dijo: todo está bueno, pero cuando mira al hombre dice: no, hay que crearle una mujer. ¡Qué duro! Si de Eva vendría María, como de Adán vino Jesús. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios crea, abre una costilla, ¿verdad? Y de un hueso forma a Eva, ¿verdad que sí? Carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y entonces está el texto bíblico, que es lo que usamos para la boda: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Amén, aleluya. Así que si uno es flaco y el otro es gordo, como quiera somos una sola carne. Entonces, ¿qué sucede? Dios le dice al hombre: no es bueno que esté solo, le da a la mujer, le da a Eva. Otro punto, otro detalle bien importante: Dios le da nombre al hombre y le da nombre a la mujer. Adán es el nombre que Dios le da y Eva es el nombre de la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Ahora se presenta el enemigo. Eva está sola en el huerto por descuido. La Biblia no afirma por qué. Entonces Eva llega por curiosidad al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí el enemigo entabla una conversación con Eva y le dice: con que el Señor dijo que de todo árbol del huerto, del todo árbol del huerto no puedes comer, sino que puedes comer de este. Fíjense en el enemigo transversal, eso está en Génesis. Lo que pasa es que estoy en un preámbulo rápido, porque esto es parte de Israel, de la historia de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Satanás transversa lo que Dios le dijo a Adán y engaña a la mujer. Pero Adán sabía que no podía comer de ese fruto prohibido, pero accedió, y ahí vino el pecado. Ahí vino la matanza de uno de sus hijos. Ahí vino, se fue procreando toda la creación, pero la maldad a causa de la muerte de uno de sus hijos, esa sangre derramada en la tierra. La Biblia dice que la sangre llegó a la presencia de Jehová a causa de la maldad del mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces ahí Dios llama a mi gran amigo Noé. ¿Verdad que sí? Y entonces a Noé le dice: en un área desértica que nunca había llovido, hazte un arca. Dios es terrible. Acuérdense que Dios conoce el fin desde el principio. Entonces le dice a Noé: un arca. ¿Para qué era el arca? ¿Era para el hombre? No. Era para conservar su creación. ¿Y cuál fue su creación? Los animales, porque el hombre no le respondió a Dios. Había tanta maldad, tanto pecado, se había multiplicado tanto que eso había llegado ante la presencia de Dios. Dios llama a un hombre llamado Noé y su familia para preparar un arca. Pero las directrices de Dios fue: coge cada especie de animal, ave, lo que sea, y mételo en el arca. Fueron más importantes los animales que el hombre, porque los animales no pecaron, pero el hombre sí. El hombre se rebeló contra Dios, pero los animales no se rebelaron contra Dios. Y todo eso fue a causa de la maldad. Cuando Satanás fue derribado desde el cielo a la tierra, dañó lo que Dios había empezado a crear. Dios lo tuvo que ordenar. Y empieza ahí, en Génesis, en los capítulos de Génesis. Dios establece un nuevo pacto. Entraron los animales. Dios establece un pacto con Noé de un arcoíris.
¿Verdad que sí? Amén. Hasta ahí estamos bien. Amén. Amén. Entonces, después de eso, aquí están viendo las 7 fiestas. Esas 7 fiestas significan esto. Vamos a ver qué es. Sí, la menorá. Esta es la menorá, las 7 fiestas. Aquí está el arca del pacto. La mandé a buscar a eBay. Está barata en 8 pesos. Y yo la vi en una librería cristiana en 27 pesos, casi 30. Pero amén, gloria a Dios, aleluya. Este es el arca del pacto. Aquí estaban los 10 mandamientos y esto representaba la presencia de Jehová. Amén. Es todo el metal. Todo. Entonces, ¿qué sucede? Dios establece ese pacto con Moisés, que es el arco iris. ¿Verdad que sí? Renglón seguido. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Le dice a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que yo te daré. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Abraham habla con su mujer Sara y ambos van hacia donde Dios los dirigió. Fíjate qué cosa. Dios le habla a Noé: hazte un arca en un área desértica. Lo que es tener fe y lo que es creerle a Dios. Porque Dios de lo imposible lo hace posible en nuestra vida. Amén. Era imposible hacer un arca tan grande para meter tantos animales. Y ahora hablarle a un hombre y decir: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Este es el principio de la historia de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Abraham se lleva a su sobrino Lot y va hacia la tierra que Dios le dijo que él le iba a dar más adelante a por descendencia, su descendencia, a Isaac su hijo y a Jacob, hijo de Isaac. O sea, Jacob era nieto de Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Abraham va, Dios le pide el sacrificio de su hijo, él se lo va a entregar. Dios le dice que no, detén, porque he probado tu fe y sé que me eres fiel. Amén, gloria a Dios. Se levanta Jacob, 12 hijos. Dios le dice a Abraham: unos años mi pueblo, la descendencia que viene de tu hijo Isaac, de Jacob, va a estar 400 años cautivo en una tierra que no es la de ellos. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Por eso vuelvo y repito, Dios conoce el fin desde el principio. Dios se lo dice a Abraham: ellos van a estar cautivos 400 años, pero yo escucharé su clamor. Amén, hasta ahora vamos bien. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Sí, pues voy como que muy rápido, ¿verdad? A la mía. Entonces, ¿qué sucede? Llega los 12 hijos de Jacob, José el más pequeño. José llega como esclavo, vendido por sus hermanos, por sus 11 hermanos, a unos mercaderes. Lo tiran en una cisterna, lo sacan de una cisterna, lo venden a unos mercaderes, igual que vendieron a Cristo Judas, pues también a José lo vendieron. Entonces, ¿qué sucede? José llega como esclavo a Egipto y termina como gobernador. Ahí se multiplican en esos 400 años más de 600,000 personas. Y cuando ya se cumplieron esos 400 años, ahí Dios llama a Moisés. Esto es parte de la historia de Israel. Si esto no se habla en la historia de Israel, este es el fundamento de Israel, es este. Dios llama a Moisés, Dios lo llama y llega ya como gobernador y termina siendo esclavo. Entonces Dios llama a Moisés, lo lleva, Faraón manda matar a todos los niños, llega Moisés a donde está Faraón, es uno de los grandes gobernantes, pero cuando
Moisés se da cuenta de la opresión de su pueblo, mata a un egipcio y huye, porque lo iban a matar. ¿Qué sucede? Ahí Dios lo llama a través de una zarza y le dice: vete y liberta a mi pueblo de la esclavitud. Ahí viene Moisés y se levanta y saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Pasan por el desierto, amén. De 40 días tuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque primero hicieron un becerro de oro, los becerros. Unos becerros hicieron un becerro para adorar, porque ellos tenían que adorar a un Dios. Tenían que adorar a un Dios, lo mismo que pasaba en Egipto. 10 plagas por 10 dioses que adoraban Egipto. Por eso fueron las 10 plagas, por los 10 dioses que Egipto adoraba. Entonces, y porque Dios hizo ese trato con Moisés para endurecer el corazón a Faraón, y que Faraón viera las grandezas de Jehová. No se preocupen, lo que no puedan coger ahora lo van a coger después, en el estudio bíblico de Génesis. Amén. Yo en esa vez le voy a ir más suavecito, más suave, más lento. Entonces, ¿qué sucede? Saca de Egipto al pueblo de Israel. Entraron 12 o 170, otros dicen que fueron 70. La pelea de los teólogos yo no me meto allá. Anyway, entraron los hijos de Jacob. Fueron en gracia ante Faraón por José, que era gobernador, y salen con Moisés como esclavos de Egipto. 40 días iban a estar en el desierto para llegar a la tierra prometida, pero murmuraron, fueron en contra de sus líderes, se fueron en contra de Moisés, se fueron en contra de muchos de ellos, y eso no fue grato delante de Jehová. Y Jehová dijo: espérate, por cada día te voy a añadir un año. 40 años en el desierto. Los que salieron no fueron los que entraron. Entonces Moisés muere. Levantan a Josué, pero primero Moisés pasa el mar rojo cuando Faraón viene detrás para matar a Moisés y al pueblo y volverlos a la esclavitud. Pero Dios abre el mar rojo. Amén. Luego Moisés lleva al pueblo hacia después del mar rojo. Se levanta Josué, Moisés muere. Dios levanta siempre un libertador que va a ir delante de ti para bendecirte y abrirte camino y enseñar los 10 mandamientos, el pecado oculto de Israel. Los 10 mandamientos revelan el pecado oculto de Israel. Moisés se enfogoló con el pueblo y tira la tabla de los 10 mandamientos contra el becerro que habían hecho su primo hermano, su hermano. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente Dios le da 10 tablas, y esos 10 mandamientos se los da nuevamente, y Moisés se los entrega a Josué. Josué es el que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, a los filisteos. Amén. Y ahí es que viene esta parte, estas dos partes. La menorá que significan las 7 fiestas de Jehová, y el arca del pacto, que significa donde están los 10 mandamientos, y la vara de Moisés. Digo, la vara de Aarón, que era la que estaba, una vara seca florecida. Ese es el Éxodo. Amén. Lo que pasa es que estamos hablando de la historia de Israel, y estoy dando un preámbulo de cómo nace Israel. ¿Qué sucede? Ahora voy a la fiesta. Dios estableció, cuando ya se caen las murallas de Israel, a los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. ¿Se acuerdan de ese cabrito? ¿No se acuerdan? Cristo de la gloria, de misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Ya en la tierra
prometida, que es donde estuvo Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra la estuvo habitando Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, ¿qué sucede? Esa gente invadieron ese territorio que ya había habitado Abraham, Isaac y Jacob. En Jericó. Ya Jericó, ya anterior a todo, Abraham y toda su familia y sus descendientes vivían en Jericó. Entonces, ¿qué sucede? Dios le dice, vamos a hacer 7 fiestas. Candelabro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiestas. Aquí están. Y otro día les voy a dar el detalle, el significado de cada uno de los brazos de la menorá. Amén. Esta me la regaló César TNT, mi hijo espiritual. Entonces, nuestro hijo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Las 7 fiestas, el año de jubileo, la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la primicia. O sea que cada vez que había la Pascua significaba la salida del pueblo de Israel. A Cristo lo crucificaron y era la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura. Después de la Pascua, la fiesta de la primicia era llevarle la primicia a los sacerdotes. La fiesta de la trompeta, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés fue cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. Y en el nuevo pacto significa cuando es la llegada del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y la fiesta del Purim. Esas son las 7 fiestas. Cópienlo ahí. La Pascua, panes sin levadura, la primicia, la trompeta, Pentecostés, los tabernáculos, la dedicación y el Purim. Después yo les voy a dar un detalle más amplio de esa fiesta. Amén. Y ahora vamos a lo que más me gusta. Al principio de la historia de Israel. Amén. Déjame ver si aquí lo puedo agrandar más. Dice, ahí está el revés, déjame mirarlo, yo creo, ¿verdad? Sí, vamos a mirarlo para acá. Mira a ver si se ve, seteamelo. ¿O tú no, se estaba grabando para acá, mira a ver si se ve. Mira, tú no estabas. No, mira, sí, eso. Mira a ver si se ve. ¿Se ve, verdad? Sí, está online. Ok, sí, estamos online. Amén. Son problemas técnicos, pero con solución. Amén. Ya vimos ese preámbulo, ¿verdad? De cómo comienza Israel, los orígenes de Israel, ¿verdad que sí? Amén. Las 7 fiestas, hablamos también del arca del pacto, hablamos también tenemos que hablar también del tabernáculo, que fue lo que Dios le dijo a Moisés que preparara. Dios le dijo a Moisés que hiciera unos sacerdotes y un sumo sacerdote, que eran los que iban a presentar ante Jehová, pues diferentes sacrificios de animales a causa del pecado de Israel. Amén. Una vez al año. Y entonces ahí Dios estableció ese orden con Moisés. Ahí están las leyes que son muertas y los 10 mandamientos, que es lo más importante. Y hay unas leyes que son, pues, que ahí está incluida la mujer del flujo de sangre, y ahí están diferentes culturas y tradiciones en leyes, que esas fueron las que vinieron
pues a perturbarle la vida a Cristo los fariseos y escribas. Dice, la historia del antiguo Israel abarca desde el siglo XX hasta antes de Cristo, hasta la expulsación y diáspora en el primer siglo de nuestra era, una era comprendida entre el Mediterráneo y el desierto de Sinaí, que fueron donde se dieron los 10 mandamientos a Moisés, las montañas del Líbano y el desierto. Se concentra especialmente en el estudio del hebreo o israelita durante el periodo y de forma secundaria de los otros pueblos que con él convinieron, como filisteos, fenicios, moabitas, hititas, madianitas, amorreos y amonitas. Esos son los que estaban en la tierra prometida, con los que tuvo que luchar Josué para exterminarlos. Amén. Las fuentes sobre este periodo son principalmente los escritos bíblicos, la Biblia hebrea, Tanakh, conocida como por los cristianos en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, el Talmud, el Etíope, Quebra, Nagat, y escritos de Nicolás, de Damasco, Artápano, de Alejandría, de Filón, de Alejandría, de Flavio, Josefo. Asimismo, otra fuente principal de información son descubrimientos arqueológicos en Egipto, Moab, Asiria o Babilonia, así como los vestigios e inscripciones en el propio territorio de estudios de las regiones. En todos estos sitios se había encontrado manuscritos tanto en el Mar Muerto y otros libros que no se permitieron en el canon de la Reina Valera. En el mar Mediterráneo, en el Mar Muerto y en unas cavernas se han encontrado otros tipos de evangelios. Otros dicen que son evangelios de Pablo. Ahí se encontraron los libros canónicos que no están en la Reina Valera, pero están en la iglesia, en la Biblia de Jerusalén y en otras Biblias que son las católicas. Amén. La historia de la región ocupada más adelante por los reinos de Israel y Judá ofrece problemas particulares para el historiador moderno. O sea, para usted comprender la historia de Israel y de Judá, fueron dos reinos que estuvieron divididos, Israel y Judá. Absalón quiso dividir, el hijo de David quiso dividir su reino, y Absalón luego murió y se volvieron a unir todas las 12 tribus, Judá e Israel. Debido a la asociación de esta área con el relato en la Biblia, hay una tendencia a ver la historia del levante mediterráneo desde una perspectiva casi puramente bíblica, presentando escasa atención al periodo posbíblico. O sea, no hay una estructura, si no hay el conocimiento de lo que yo le estaba diciendo a ustedes, desde Adán hasta Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Josué, los jueces, que ahí están los diferentes libros de la Biblia, los históricos y los de poemas. Los estudios arqueológicos han tendido a verse a través del relato bíblico, uno, haciendo difícil de entender la historia de esta importante zona dentro del contexto arqueológico
de la totalidad del Oriente Medio, a causa de los historiadores y de los hallazgos, es que se siguen encontrando figuras arqueológicas todavía en el Mar Rojo. Hubo una persona que se metió en el Mar Rojo y descubrió allí carruajes, espadas y esqueletos de personas y de caballos en el Mar Rojo. Y eso está en la historia. Como también está en la historia que hay personas que han dicho que el Mar Rojo baja a un nivel y que por ahí se puede cruzar. Pero yo diría que grande era Dios, porque en ese nivel chiquito que se podía pasar, se ahogó Faraón, se ahogaron los soldados de Faraón. O sea, Dios dice en su palabra que el pueblo de Israel pasó en seco, y que sus sandalias y su ropa nunca desmerecieron. Algunos escritores consideran que las diversas fuentes están en conflicto, lo que convierte el estudio de un tema polémico como implicaciones en los campos de la religión, la política y la diplomacia. Recuerde que el pueblo de Israel comienza con Dios trabajando con 12 tribus, la hace una nación. En esa nación Dios establece jueces, establece profetas, establece reyes y estableció gobernantes. Por ello es difícil dar una visión que sea apoyada por la totalidad de los historiadores, porque los historiadores cuentan las cosas según como las ven, pero no tal vez como sucedieron. Y ahí se llega mucho a la especulación y se pierde mucho del extracto de la historia, del extracto de los sucesos. ¿Se acuerdan lo que era la interpretación de hermenéutica? Que es la interpretación de la Biblia, que carecía a veces de lamentablemente de interpretaciones, porque uno veía, anotaban y escribían conforme a lo que su lenguaje o su idioma le decía. La traducción, lo que se le llama la traducción. Las fechas exactas y precisas que pudieran dar están en continuo debate. ¿Se acuerdan que hay libros de la Biblia que dice fue escrito tal vez para esta fecha, o ocurrió algo en esa fecha y fue posteriormente escrito en otra fecha? A esto es lo que se refiere en cuanto a los acontecimientos de lo que se escribió de los libros de la Biblia. Volvemos. La fecha exacta y las precisiones que pudieran dar están en continuo debate. No hay acontecimiento bíblico cuyo año exacto se pudiera validar por fuentes externas antes del siglo 21 antes de Cristo. ¿Se acuerdan también que hay partes en la Biblia que dicen si el libro de Isaías, y Reina Valera dice que tal vez no lo escribió Isaías, o que tal vez lo escribió o Moisés con los 4 libros del Pentateuco? Hay partes en Reina Valera, cuando usted vamos a ver el estudio de cada libro, que usted va a ver que no hay una exactitud del autor. Por ejemplo, Mateo escribió de lo que vio de Cristo. Amén. Marcos escribió de lo que vio Pedro.
Lucas también. Sin embargo, Juan, que fue discípulo, escribió lo que vivió. Son recopilaciones. Ya le di la fecha exacta, ¿verdad? Está en continuo debate. Todas las fechas anteriores son extrapolaciones. Además, la Biblia no presta muy fácilmente a los cálculos, no indica más referencia que la vida de los distintos personajes, y la línea histórica debe ser reconstruida agregando datos, un proceso que introduce errores por redondeo, o sea, redondeando la fecha, que tal vez fue para esta fecha, tal vez fue para esta otra fecha, pero si fue para esta fecha hubo unos sucesos que se quedan fuera del contenido de esta fecha en que se escribió. No sé si me están entendiendo. Es como un tipo de cantinflada. Se escribió en esta época, porque en esta época pasó esto. Fíjense la importancia, y aquí entramos en la homilética, del conocimiento del libro, de la exactitud de la fecha, del contenido del libro y de lo que ocurría cuando el libro se está exponiendo. Amén. Aquí estamos hablando de los sucesos o de las cosas escritas de la historia del pueblo de Israel. Las fechas más antiguas utilizan la Biblia como única fuente, una visión llamada maximalista. Maximalistas discuten que algunos acontecimientos sucedieran y afirman que las fechas son dudosas. La misma existencia del Reino Unido está en duda e insustancial. Afirman que se desintegró en el año 922 a.C. Philip David, por ejemplo, explica cómo el canon bíblico puede haberse realizado solamente para gente con una larga tradición de lectura y escritura, que se encuentra solamente en la última época de Persia o primera helenística, y afirma que los relatos de periodos anteriores son en gran parte reconstrucciones basadas en tradiciones orales. Los minimalistas no discuten que algunos de los acontecimientos posteriores al siglo XI antes de Cristo tengan corroboración, como la estela del Mechán. La discrepancia surge en el periodo anterior, donde el relato bíblico parece estar en desacuerdo con la arqueología moderna. Las contradicciones de lo que se encuentra y el estudio de lo que se encuentra muchas veces chocan con las traducciones, y choca también con la historia de lo que se encontró. Y aquí el problema grande aquí son las fechas y el contenido de lo que de los hallazgos que se encontraron en esa época bíblica, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Otro problema es causado por diferencia sobre terminología de los periodos históricos. Por ejemplo, el periodo en el final de la Edad Antigua de Bronce, el principio de la Media, es llamada EBMB por Kathleen Kenoy. Esos son historiadores. Alvin Cananita
medios, y estos son personas que fueron historiadores y buscaron de lleno esos argumentos arqueológicos y los hallazgos, y entonces llegaron a conclusiones por fecha, llegaron por conclusiones por los manuscritos. O sea, lo que ellos encontraron, material que ellos encontraron físico, ellos lo estaban llevando a la luz pública por fecha, por suceso. O sea, lo que está escrito versus lo que ellos encontraron. No sé si me están entendiendo. Los hallazgos versus. Eso pasa mucho en la arqueología. Todavía en la historia de la arqueología son diferentes fechas por diferentes hallazgos. Para hablarlo de aquí del parque de Caguana, que es el parque de ceremonial de los indios, ese parque lo quieren cerrar. Y recientemente encontraron unos hallazgos que cambiaron gran parte de la historia de Puerto Rico. Y eso no lo han dado a la luz pública. Eso no lo han llevado al palestre público. Porque lo que muchos historiadores pensaban que era la historia, cuando siguen buscando, arqueólogos siguen buscando, encuentran cosas diferentes de las que ya se habían escrito. Y es lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. La arqueología, lo que encontraron, y todavía siguen buscando rollos en el mar muerto y en las cavernas de los desiertos. Todavía dicen que hay libros o porciones de papiro donde se escribieron los diferentes libros de la Biblia, rollos de papiro, que con ay Dios mío, cuando es invadido el pueblo de Israel por los babilonios, se escondieron unos papiros. Y en esos hallazgos arqueológicos se están encontrando papiros y escrituras que todavía el canon bíblico de Reina Valera no los reconoce. Pero fueron escritos por profetas y fueron escritos por personas de la profetas y escribas de aquellos tiempos, que eran los que escribían lo que los profetas decían. Y esos yacimientos que se han encontrado arqueológicamente, por cuanto son situaciones de ya fechas que se dieron ahora están saliendo hallazgos arqueológicos de fechas anteriores relacionados con lo que ellos pusieron ahora. Una pequeña conclusión relacionada con los hallazgos de las cosas Amén. que se han encontrado. Los que son curiosos como yo pueden buscar en YouTube. Sale una persona que busca objetos arqueológicos relacionados con el mar Rojo. Ron Waite hizo un documental relacionado con eso. Yo voy a esperar que él lo vea para ver si es apropiado y conecta con la palabra, porque no quiero poner algo en el chat que por lo menos él no diga, no, eso no está correcto, no concuerda, pues no. Pero yo estoy buscando poco a poco, salen distintos documentales relacionados a las cosas que han encontrado, esqueletos y todo lo que tú mencionaste ahorita, sale ese tipo de estudio arqueológico sobre ese tema. Porque a veces hay gente que son tan y tan que no lo creen. Sí. No lo creen y piensan que son cosas para que la gente pues tenga fe vana. Y no son cosas que verdaderamente son hallazgos que sustentan lo que dice la palabra, lo que pasó allí. Así que si usted se da su tiempo, lo pone en Google y eso sale ahí, lo conecta con... Todo pasa y que ellos lo puedan ver. Bueno, analícelo usted. Yo lo encontré, dura 24 minutos, lo encontré bastante bueno, pero siempre me gusta que él lo vea. Me gusta compartir las cosas para que él tenga su visto bueno, no solamente el mío. Así que nada, yo lo voy a compartir para que usted lo vea con calma después. Puse algo en el chat para que mañana, pues ya saben que tenemos nuestro servicio de las madres. Yo no he estado muy bien, pero vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí, tengo el lado completamente inflamado, de la nada, el enemigo puerco.
y quiere que yo pierda, ¿verdad?, la perspectiva de lo que estamos haciendo. Tengo mucho estrés, no se lo niego, por las cosas que están por acontecer. Es un mes difícil, pero vamos para adelante en nombre de Jesús, pero vamos a estar aquí. Yo tuve que ir al médico porque tengo mucha inflamación. Y no sé lo que es, aparentemente tengo una infección en esa área, no tiene que ver con la muela de acá, no sé por qué, pero tengo algo aquí, me tiene que no me deja comer bien, no me deja hacer nada, que tenga que abrir la boca. La tengo trinca. Si huele a mento, fermonte, porque estoy hasta con Bengay. Me tiene mal, pero estamos aquí así con medio sueño, la pastilla me tiene boba, pero estamos bien, así que vamos a estar aquí adorando a Dios mañana con todo lo que tenemos. ¿Okay? Celebrando el día de todos los días. Otro dato que quería hacer, Enoc, eso es de Moisés. Enoc caminó con Jehová, con Dios. Enoc dejó unos escritos, creo que son como 4 libros. Hay teólogos que le llaman los evangelios de Enoc, otros le llaman las profecías de Enoc. Eso está en los libros canónicos. ¿Qué son los libros canónicos? Los libros que desde Malaquías a Mateo, ese fue el silencio de Dios, ahí no hubo profecía, ahí no hubo manifestación. Y ahí se escribieron esos libros canónicos, son libros historiadores de Israel, que hablan el relato de parte de la historia de Israel en esos 400 y pico de años, desde Malaquías hasta Mateo. Amén. Estamos bien con las situaciones arqueológicas y los hallazgos. A mí me encanta ese tema, es muy bueno, muy interesante. Muchas cosas de la historia de Puerto Rico se han virado patas arriba con los hallazgos que se han encontrado en Caguana y en otros sitios a causa de los indios de Boriquén, de los indios taínos. Pues así mismo está pasando, se siguen descubriendo manuscritos, rollos de papiro guardados. ¿Por qué? Porque cuando Babilonia quiso coger cautivo a Israel, que de ahí viene Daniel, vienen los 3 jóvenes hebreos, etc. Cuando estuvo cautivo en Babilonia se escondieron mucho, que Babilonia cogía Jerusalén y hubo una gran persecución. Se escondieron muchos libros, se escondieron muchas profecías, se escondieron muchos papiros, que ahora es que están saliendo nuevamente, que están saliendo a la luz, que estaban escondidos en una caverna, en una cofre o en unos jarros, porque fueron preservados. Pero también la Biblia dice que si un ángel viniera con otro evangelio que no sea el predicado, ese tal ya no es evangelio. Pero son situaciones de escritura o escritos que se vivió en ese tiempo, en el tiempo de Israel, antes de la cautividad y después de la cautividad de Babilonia. Amén. Vamos a la civilización de Israel. Ya hablamos de las cuestiones arqueológicas, ¿verdad? Muchas veces esos descubrimientos arqueológicos pueden virar o cambiar la historia. No afecta a la Biblia, pero afecta a la historia. Que quede bien claro eso. El Génesis remonta al principio de Israel, que fue lo que yo le dije, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el último también conocido como Israel, y del cual derivó posteriormente el nombre de la tierra. Jacob, llamado un arameo vagabundo, eso está en Deuteronomio 25, capítulo 26, verso 5, regresó a Harán, el hogar de sus antepasados, para obtener a su esposa. Durante su regreso desde Harán a Canaán, cruzó Jacob
en afluente oriente en el río Jordán. Génesis 32, 22, 33. Eso fue cuando mi gran amigo Jacob estaba buscando cosas. Entonces, enviado a su familia y criado lejos, esa noche luchó en un lugar que se llamó más adelante Peniel. Eso es cuando Jacob lucha por una bendición. ¿Se acuerda que estaba Jacob y su hermano? Que la venta de las lentejas, del sopado, iba a decir lentejuela, las lentejas, si se hacen una sopa de lentejuela me avisan para no comerlo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí Jacob tiene su primogenitura, pero hay algo que es bien importante. Dios le menciona a Isaac, que es el padre de Jacob, que el menor va a ser, que el mayor va a servir al menor. Y eso siempre pasó en la vida de Jacob. Los hermanos de Jacob lo sirvieron a él, fueron los que llegaron a Egipto y se tuvieron que humillar y pedirle perdón a Jacob por la venta. Enviado su familia y criado lejos, esa noche luchó en un lugar llamado Peniel con un ángel que por la mañana le pidió su nombre. Jacob le está luchando porque él quería la bendición de ese ángel. ¿Saben quién era ese ángel? Jesús. El ángel de Jehová en el antiguo pacto es Jesucristo. Tengan eso en mente. Desde entonces lo retitularon Israel. En ese momento en que Jacob luchó Jacob con el ángel por una gran bendición. ¿Se acuerdan de ese himno? De ese corito. No me acuerdo. Eso está bien. Entonces, ¿qué sucede? Ay, no. Dile a Derek que no me llame. Dice. Entonces, desde ese se llama Israel, el que pelea con Dios. Fue padre de 12 hijos de sus esposas Lea y Raquel, hijas de Labán. Ahí está la historia. ¿Se acuerdan que Jacob fue tramposo con su hermano por las lentejas? Pues también Labán, su tío, hermano de Sara, le hizo también la misma jugadita. O sea, yo te doy la fea por la bonita. O sea, tú te enamoras, tú vas a trabajarme 7 años por Raquel, por Lea. Y entonces, ¿qué sucede? Él le da a Raquel, que Raquel no era muy bonita. Era la mayor. Y era la mayor. Pero tuvo que trabajar otros 7 años más y hacer otro trato con Labán para tener a Lea. De Lea viene también sus sirvientas Bilha y Silpa. Los 12 fueron llamados hijos de Israel. Esta historia sobre los orígenes de Israel lo localizan en la zona al oriente del Jordán. ¿Se acuerda que le dije el preámbulo? Aquí lo empieza desde Jacob para acá. Yo lo empecé desde Adán, para tener un preámbulo más grande. Amén. Los siguientes relatos se trasladan al oeste con la historia del saqueo de Siquén. Eso está en Génesis 34 del 1 al 3. Después de lo cual el área de la colina de Canaán se considera como la base desde la que creció el pueblo de Israel. Guillermo, Nelson y todos esos muchachos han situado este relato en el Bronce Medio basándose en 3 puntos: nombres de personajes, modo de la vida y las costumbres. ¿Por qué es necesario conocer esto? Para que usted entienda las parábolas, para que usted entienda por qué Dios trabajó con el pueblo de Israel, que hacía el pueblo de Israel que no era grato delante de Jehová, que hacía el pueblo de Israel cuando estaba ya Jesucristo manifestado.
Fíjese que Cristo recoge 12 personas no gratas para la sociedad para ser los discípulos y más adelante apóstoles. Y de ahí nace la iglesia. Cristo no fue como fue Dios trabajando con gobierno, trabajando con reyes. No, Cristo trabajó con 12 personas que eran pescadores. Uno que le metía la mano en el bolsillo, Judas, que fue el que lo vendió. Un Pedro, pescador, que lo negó hasta lo último. 12 discípulos que lo abandonaron. Pero Dios había trabajado con gente para crear la nación de Israel, que eran reyes, jueces. ¿Están entendiendo? Dios trabajó con gobernantes, formó gobernantes. Y acá Cristo formó discípulos, formó apóstoles. Amén hasta ahí. Otros eruditos, sin embargo, han sugerido fechas más tardías para la edad patriarcal, pues estas características fueron duraderas en la vida del cercano Oriente. Cyrus, Cordón 6, basado su conclusión en la llegada de pastores nómadas monoteístas durante el final de la época de Armana, surgió que es más correcto situarlo en la última edad de bronce. Juan Van Sester, basándose en el uso del generalismo de los camellos en los reyes filisteos de Gerar, en la existencia de una economía monetaria y en la compra de tierra, asegura que la historia pertenecía a la edad de hierro. Otros eruditos, particularmente Martín No, encuentran difícil determinar cualquier periodo de los patriarcas y sugieren que la importancia de los textos bíblicos no es necesariamente su historicidad, sino el indicar cómo funcionaba la sociedad israelita durante la edad de los metales, o sea, durante la edad donde eso era a espada y a cuchillo y escudo. Más reciente análisis, estamos hablando de esos eruditos historiadores de Israel. Lo que le estoy diciendo, la fecha es el choque de la historia de Israel. Más recientemente, análisis por activación de neutrones realizado por Jan Gunnerweg de la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudiando asentamientos asociados con el principio de la edad de hierro, demuestra evidencia de un movimiento de colonos en el área del noroeste, lo que está en acorde con la historia 78. Vamos a dejarlo aquí, que son las 9:10, después cogemos la prehistoria. Vemos el conflicto que hay en la historia de Israel. Ni los mismos eruditos se ponen de acuerdo, ni los mismos estudiosos arqueólogos están en un acuerdo de los acontecimientos. Pastor, pero ¿por qué tú traes esto? ¿Usted sabía eso? Los hallazgos cambian la historia, pueden transformar la historia. Y son muchos los antropólogos, son muchos los arqueólogos, son muchas las personas que estudian esto de la Biblia y terminan casi confundiendo al pueblo.
lamentable. La historia de Israel no fue fácil, pues por los hallazgos, por la fecha de los hallazgos, por los manuscritos que fueron en una fecha, pero ellos llegan a conclusiones que en las fechas en que se escribió estaba pasando otra cosa diferente a la expuesta en el papiro. Amén. Y eso cambió mucho la historia del pueblo de Israel. Pero el preámbulo más exacto: Adán, Eva, Noé, Enoc, los hijos de Noé, la torre de Babel, Abraham, Isaac, que son los patriarcas, Jacob, llamado Israel, Egipto, que está dentro de Israel. Eso, contra eso no hay fecha, contra eso hay una realidad bíblica, que eso no lo cambia ni circunstancias ni fecha, eso está vigente. Un Abraham que se le dice 800 años antes que el pueblo, que su descendencia iba a estar cautiva en una tierra que no era la de ellos. ¿Por qué Dios manda a la descendencia de Jacob a Egipto? Manda a los hijos de Jacob a Egipto para multiplicarse, para de ahí, de esos 12 hijos, hacer una nación, para llamarla Israel, llamarla mi pueblo, pueblo escogido. Le cogen la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, se la cogen los filisteos. Pero esa tierra pertenecía por herencia a Abraham. Tienen que luchar por algo que ya Dios les dio. Pero si no luchan por algo que ya Dios le dio, ellos no ven al Dios de la gloria manifestado en su lucha. Si no hay un mar rojo, no ven al Dios de la gloria abriendo el mar rojo. Si no hay un Jordán, no van a ver un Jordán abriéndose por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Dios es el sustento. Esa es la verdadera historia de Israel. Lo que pasa es que lo que yo le estoy trayendo aquí es el extracto de lo que fue para historiadores, arqueólogos, etcétera, la historia de Israel, la mente de ellos, lo que ellos han descubierto, lo que a ellos han visto. Pero la verdadera historia de Israel consta de Adán, Eva, de Noé, sus hijos, del trato de Dios con una nación, con 12 hijos nación, llamado Israel, 12 tribus, que son 12 hijos, y el trato de Dios con un pueblo, con una nación. ¿Se acuerdan a Chávez y otros que han maldecido a Israel? Con sus mismas maldiciones han muerto. Y Dios le dice a Abraham: el que te bendijera, yo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. De Israel salimos nosotros. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido. Amén. Gloria a Dios. Tuvimos la bendición de ser predestinados antes de la creación en Cristo, para hoy estar aquí presentes hablando de su palabra y de su historia. Amén. Damos las gracias a los amigos y hermanos que se pudieron conectar de la iglesia
pan de vida de nuestro pastor Bocho y la pastora Xiomara. Muchas bendiciones, muchas felicidades en el Día de la Madre y lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Amén. Dios les guarde.